Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Francisco Damián Estrada García y soy estudiante del doctorado en Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad ESEF Cuautla. Les voy a presentar el manual de órtesis en atletas con parálisis cerebral, esto dentro de la materia de Medicina del Deporte a cargo del doctor Francisco Javier Estrada Hernández. Bien, pues la intención de este manual es abordar la importancia de la órtesis en atletas con parálisis cerebral, analizando su uso y el impacto en el rendimiento y la funcionalidad de los deportistas, entendiendo que el manejo de atletas con parálisis cerebral requiere una comprensión profunda de cómo el daño neurológico primario actúa con las fuerzas del entrenamiento de élite. Pues primero es necesario analizar o conceptualizar la parálisis cerebral y esto de acuerdo con Merck, los manuales de Merck se definen como un grupo de trastornos motores permanentes, pero no progresivos que surgen de una lesión de un cerebro inmaduro. Sin embargo, Rosenbaum también define la parálisis cerebral como un grupo de trastornos permanentes también del desarrollo del movimiento y la postura. Todo esto atribuido a una alteración o lesión no progresiva en el cerebro en desarrollo. Y bueno, mencionar que estas alteraciones afectan el tono muscular, el movimiento y la postura, limitando actividades diarias y obviamente cuando hablamos de rendimiento deportivo, pues la movilidad dentro del rendimiento. Para entender la parálisis cerebral, existen algunas clasificaciones. En este caso yo les voy a presentar dos, una que tiene que ver con la afectación neurológica a nivel motor. Existen cuatro tipos que son la espástica, que habla de hasta un 70-80% de afectación y el área afectada pues es la corteza motora o vías piramidales y la característica de acuerdo con el movimiento es que existe una hipertonía y una espasticidad. Esto es decir, existe una tensión exagerada y una capacidad reducida para estirar las articulaciones. La siguiente es la discinética y este habla de un 6 a un 7% de afectación y este está a nivel ganglios basales, tálamo o materia blanca. Y la representación son movimientos involuntarios e incontrolados. Puede subagruparse en distónica o corea atestósica. La siguiente es la táxica, no aplica el porcentaje de daño, esto es a nivel del cerebelo y lo que representa es la pérdida de coordinación o la hipotonía o trastornos del equilibrio y temblor. Y por último, la mixta, que habla de combinación de áreas afectadas y combina diversos trastornos motores y extrapiramidales. Ahora les presento la segunda clasificación de parálisis cerebral y esta tiene que ver con la distribución anatómica, es decir, de acuerdo con el número de extremidades afectadas. La primera de ellas es la monoparesia o monoplegia. Se define como la afectación que ocurre únicamente en una sola extremidad, ya sea brazo o pierna. La segunda se llama disparesia o diplegia, afectación de dos extremidades, generalmente son las extremidades inferiores. La tercera es la hemiparesia o hemiplegia, y este habla de una afectación en dos de las extremidades, pero del mismo lado. Y por último, la tetraparesia o cuadriplegia, que es afectación de las cuatro extremidades y parte del tronco. Bien, ahora revisaremos el concepto de órtesis. Órtesis es el dispositivo externo utilizado para asistir la función de una extremidad que anatómicamente está intacta, pero que presenta limitaciones en el rango de movimiento. Wagner también lo define como un dispositivo externo diseñado para brindar soporte o para inmovilizar, alterando características funcionales del sistema músculo-esquelético. En esta diapositiva podemos encontrar ahora la clasificación de órtesis. Esta clasificación tiene que ver con la forma, pero también con la función y el contexto de uso de cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, podemos encontrar el AFO de ballesta, AFO significa Ankle Foot Orthosis, que se traduce como órtesis de tobillo y pie. Y bueno, podemos utilizarlo cuando existe, por ejemplo, el pie equino,
y que no presenta una espasticidad severa, pero que busca permitir cierto movimiento. Como una segunda opción encontramos el grafo, que es Ground Reaction Ankle Foot o órtesis de reacción del suelo. Y este es un dispositivo de tobillo y pie que utiliza la fuerza de reacción del suelo para ayudar a corregir la alineación y la estabilidad de la rodilla al caminar, especialmente para contrarrestar la marcha agachada, por ejemplo, patrón muy ineficiente en el rendimiento deportivo. Y como una tercera opción encontramos el AFO con H. Y esto significa Hip Ankle Foot Orthosis, el cual se traduce como órtesis, de cadera, tobillo y pie. A diferencia de un AFO de solo tobillo y pie, un AFO con H incluye la rodilla, el tobillo y el pie. Se extiende para incluir el control y la estabilidad de la articulación de la cadera. También se le conoce como una AFO articulada, y el término articulado significa que la órtesis incorpora bisagras o articulaciones mecánicas en puntos clave, por ejemplo, la cadera, rodillo y tobillo, que ya había mencionado, que permiten cierto rango de movimiento controlado en lugar de ser un dispositivo rígido de una sola pieza. Y bueno, este dispositivo busca equilibrar o corregir la funcionalidad, siendo crucial para actividades como subir escaleras, por ejemplo. Y bueno, en esta diapositiva podemos observar algunos ejemplos de AFO, dependiendo del tipo de situación. Existen el AFO estándar, que es un soporte básico, especie de bota, una AFO dinámica que permite una movilidad mejorada, y por último el AFO de estabilización, que es un control postural, es decir, abarca más espacio para poder mantener el equilibrio y el control. Y bueno, entonces cuando hablamos de parálisis cerebral, normalmente existe una tendencia, existe una incidencia en algunas afectaciones. En este caso les hablo de las estructuras afectadas, y bueno, dentro de la parálisis la desviación patológica es constante, y por la misma desviación existe una sobrecarga mecánica dentro de los patrones de movimiento. Entonces, cuando existe esto, nosotros tenemos lesiones crónicas por uso excesivo de alguna de las partes. En este caso, les hablo de la extremidad inferior, que de acuerdo con estudios de Navarro y Muñoz, son hasta el 64% de todas las lesiones registradas en eventos, por ejemplo, de paratletismo de alta competencia. Es decir, que la mayor carga de impacto se realiza en extremidades inferiores. Por lo tanto, se generan lesiones, por ejemplo, las tendinopatías o el síndrome de dolor patelofemoral. Y cuando hablamos de tendinopatías, hablamos también de que las lesiones en el talón de Aquiles o como rotuliana son particularmente relevantes, pues se encuentran directamente vinculadas a la tensión crónica, como la hipertonía espástica y la ineficiencia biomecánica de la marcha. Esto impone una unidad músculo-tendinosa y genera un daño. Y por otro lado, el síndrome de dolor patelofemoral es una condición que está fuertemente relacionada con la espasticidad del cuádriceps, un factor que provoca patrones de mal seguimiento de la rótula. Por lo tanto, una carga anómala que provoca un daño y que a la vez hace lasivo la articulación femorrotuliana. Y bueno, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, pues estas alteraciones tienen una afectación a nivel articular y muscular o musculoesquelético. Y la representación va en rangos de movimiento, tensión, degeneración y deformidades. Cuando hablamos de rango de movimiento, hablamos de que la espasticidad se comporta como una resistencia mecánica constante. Este aumento de tono reduce de manera intrínseca la capacidad de estiramiento de los músculos, creando entonces deficiencias significativas en el rango de movimiento pasivo de las articulaciones. Por otro lado, la degeneración
es la repetición de gestos deportivos con fuerzas y cargas anómalas en huesos y articulaciones, y esto acelera el desgaste articular. Por ello existe una predisposición clara a la osteoartritis, de aparición temprana y a la enfermedad articular degenerativa, afectando la columna, afectando la cadera, la rodilla, el complejo de tobillo y pie. Y cuando hablamos de deformidades, el resultado de esta biomecánica disfuncional se observa en deformidades que incluyen la flexión plantar, por ejemplo, como lo podemos ver en la imagen, persistente del tobillo junto con la flexión anómala de rodilla y cadera. Todos estos patrones hacen una variación de la marcha de manera patológica. Y bueno, pues por todo lo antes mencionado, pues obviamente existirá un dolor crónico. Este dolor crónico es una queja prevalente en una población con parálisis cerebral y normalmente el uso de órtesis, aunque es un error considerarlo como una parte inaludible a la parálisis cerebral. Es decir, podemos mejorar esta parte del dolor crónico. Sin embargo, la localización más afectada en esta tensión se centra en la pierna, la cadera y la espalda baja debido a los patrones de compensación de movimiento cuando tenemos alteraciones. Y bien, pues a manera de propuesta de protocolo de primeros auxilios adaptado y con el uso de la órtesis, se propone el PRICE, que habla de 5 pasos, que en este caso es protección, y esto habla de proteger el área lastimada o la zona de daño. El segundo paso es el descanso o la interrupción de la actividad en caso de requerir primeros auxilios, y esto es incluso a la parte de limitar el movimiento. La tercera parte es el uso del hielo, y en este caso son compresas frías en el área de dolor, y una recomendación que va desde los 15 a los 20 minutos cada 2 horas o 3 horas, considerando no aplicar el hielo directamente. Es una compresa que se pone en la parte afectada. Y luego el comprimir o la compresión, que habla de inhabilitar un poquito el área, es decir, poner un vendaje, por ejemplo, tubular. Sin embargo, cuidar mucho la parte de la circulación de la sangre. Y por último, la elevación, que es poner la extremidad o la articulación en cuestión más elevada que el nivel de corazón para que pueda hacer una circulación adecuada. Y bueno, cuando hablamos de parálisis cerebral y el uso de órtesis, además de considerar el protocolo PRICE, debemos de considerar dos cosas particularmente. El primero es el manejo de la espasticidad y en la gestión de la órtesis. En el primer punto, el manejo de la espasticidad, es importante considerar la crioterapia o hielo de una manera importante, porque además del efecto antiinflamatorio, reducimos la hipertonia, es decir, la espasticidad de manera temporal. Esta reducción debe ser aprovechada inmediatamente después de su aplicación para facilitar estiramientos o movilizaciones terapéuticas. Además, la gestión de la órtesis habla de que en caso de alguna lesión aguda, si la órtesis se retira para el baño o para la terapia, por ejemplo, debe controlarse el área de contacto para detectar áreas de presión. Cualquier enrojecimiento que persista por más de 20 minutos después de retirar la órtesis es una señal de riesgo inminente en lesión cutánea. Entonces debemos de considerar esto además del protocolo PRICE. En esta diapositiva encontramos algunos eventos que pueden presentarse posterior a un protocolo de primeros auxilios. Y bueno, al ser el uso de sustancias para el control del dolor, por ejemplo, pues nosotros no estamos capacitados. Sin embargo, es importante conocerlo. Por ejemplo, la reacción espástica aguda, que puede requerir intervención médica si es severa o si el atleta se cae. El manejo farmacológico, si los espasmos son prolongados o incómodos, se pueden usar agentes antiespasmódicos o relajantes y algunas medicinas como la tizanidina o el baclofeno o el diazepam. El manejo del dolor agudo, y los métodos no forzosamente son farmacológicos, sin embargo, incluyen fisioterapia, incluyen estiramientos, masaje, entablillado, hielo, ultrasonido
etcétera, etcétera. Entonces debemos de considerar en caso de la intervención de algún médico. Aquí las referencias que fueron utilizadas para este trabajo. Muchas gracias por su atención.